Buenos días, ya casi tarde, 5 minutitos para las 12 del mediodía. Bendiciones a todos, aquellos que en los próximos minutos van a estar conectándose a nosotros. Dios te guarde en este día, este precioso día. Bendiciones. Damos unos minutitos para que se conecten. Amén. Dios me los bendiga. Saludos. Cordial saludo a todos en esta ya casi tarde. Saluditos, Dios los bendiga. ¿Quién está con nosotros? Déjenos saber. ¿Quién está con nosotros? Deja ver si hay alguien conectado por ahí. Quizás no tengas el tiempo para conectarte aquí ahora a las 12 del mediodía. Pero quizás más tarde vas a poder ver este video. Así que espero que sea de bendición para ti en este día, aún en los próximos días, en esta semana. Saludos a todos. Vamos a ver quién se conecta con nosotros. Saluditos a todos. Bendiciones. Nos quedan 3 minutos para las 12. Así que comenzamos nuestra reflexión y oración del mediodía con su servidor, el pastor Sammy González, aquí en la iglesia Good Shepherd Church de Carolina del Norte, en Steel Creek, en Charlotte. Así que saludos a todos, eventualmente que verán este video en esta semana, en estos próximos días, cuando usted tenga el tiempito, ¿no? Y pueda compartir esta palabra, esta reflexión, una palabra corta que espero que sea de bendición. Son diferentes temas que cubrimos que me gusta traer en este espacio los martes. Pensamientos, reflexiones, devocionales cortos que a través de la semana o en los días, pues yo en mi tiempo de estudio, pues veo y quiero y me gusta poder compartirlo con ustedes. Así que nada, damos unos 2 minutitos. Son unas reflexiones cortitos, ¿verdad? Y yo creo que nos recuerda la palabra, nos anima dentro de la palabra y nos ayuda a crecer en la palabra del Señor. Amén. Diferentes temas que nos toca, ¿verdad? Nos toca y vivimos. Y espero que sea de bendición igualmente. Amén. Vamos a ver quién está con nosotros. Vamos a comenzar ya en 2 minutitos. Saludos de nuevo. Estamos aquí. Estoy aquí desde mi oficina. Así que Dios me los guarde y Dios me los bendiga a todos en este día. Damos un minutito más para las 12 y comenzamos. Hay varias personas que están de vacaciones esta semana. Espero que estén disfrutando del tiempo con sus familias, ¿verdad? Tiempo fuera para relajarse, poder recargar las baterías que muchas veces, ¿verdad? Todos necesitamos poder hacerlo. Amén. Bueno, hermanos, son las 12. Voy a comenzar. De nuevo, si usted puede compartir este video con otras personas, hágalo. Y espero que sea de bendición para usted en este día. Amén. Hoy quiero hablar un poco, traigo el tema de Dios en nuestra adversidad o Dios en tu adversidad. En el capítulo 8 de Juan nos presentaron al Hijo de Dios que no condenaría a una mujer para satisfacer a sus acusadores y que decía ser la luz del mundo. ¿Se acuerdan de esa historia? Su audaz afirmación de la deidad llevó a la multitud del templo a recoger piedras para arrojarle. ¿Se acuerdan esa historia de la mujer? Jesús se escondió
y salió del templo. Dice su partida lo puso cara a cara con un nuevo tipo de adversidad humana. Un hombre ciego de nacimiento. ¿Okay? Eso fue lo que sucedió. Un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué pasa? Leemos. Le voy a leer un poco de la historia. Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos, buscando una explicación, preguntaron, ¿se acuerda de esta historia? Rabí, ¿quién pecó? Ellos le preguntaron, ¿este hombre o sus padres para que naciera ciego? O sea, ellos vieron a este hombre ciego y rápido pensaron, tiene que haber pecado alguien en su vida, en él como hombre o posiblemente sus padres. Y Jesús le respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie pueda trabajar. Continuó enfatizando el mensaje del Señor que acaba de dar en el patio del templo, cuando dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva. ¿Se acuerdan de esta historia, no? Y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. El ciego pudo ver. Los que conocían a este hombre se sorprendieron, dice la palabra, y le preguntaron si era el mismo hombre o no. Él seguía diciendo, yo soy este hombre, el ciego. Y le dijeron, ¿cómo fue que fueron abiertos tus ojos? En otras palabras, ¿cómo fue que tú pudiste ver o recibiste la vista? Y él le respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Fue llevado ante los fariseos porque querían saber cómo había recibido la vista, especialmente en el día del sábado. De nuevo, el sábado era el día de descanso. No se podía hacer milagros, no se podían hacer ningún tipo de trabajo. Y recuerden, los fariseos siempre estaban buscando una manera de poder atrapar al Señor Jesús, ¿no? Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y mientras continuaba la discusión entre la gente, los fariseos sobre si esto era de Dios o no, llamaron a los padres del hombre. No creían. Temiendo a los judíos, respondieron, edad tiene, pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Los padres le tenían miedo y le dijeron, él ya es un hombre, pregúntenle a él. El hombre fue llamado de nuevo y le insistieron más aún. Dice la palabra, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y los fariseos se disgustaron. Y a mí me abrió los ojos, ¿verdad? Le dijo él, se disgustaron ellos. Pero él los desafió. Pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos, le dijo el ciego. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Enfurecidos los fariseos lo echaron. Jesús lo encontró, la historia nos cuenta, y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le respondió, ¿quién es Señor para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y el hombre le adoró. Leo esto, hermano, porque en esta narración Juan resalta un aspecto del ministerio de Jesús que no se había visto hasta ahora, hasta ese entonces. O sea, sanar sin una solicitud. También nos deja ver el proceso de pensamiento de los discípulos que no habíamos visto hasta ese entonces, la razón del sufrimiento. Los maestros judíos
de esa época creían, fíjense, creían que el sufrimiento a menudo se debía al pecado. Esa era la creencia. Que si tenías enfermedad, sufrías cualquier cosa, era porque alguien en tu familia había pecado o tú habías pecado. Puede ser que el pecado del que sufre o de sus padres. La respuesta de Jesús debe haber, digo yo, sorprendido a sus discípulos. De nuevo, Jesús le dijo, no es que este hombre pecó ni sus padres, pero era para que las obras de Dios se manifestaran en él, le dijo el Señor Jesús. Es interesante. Hay mucho que reflexionar en esta historia de este hombre. Como los discípulos, es fácil muchas veces para nosotros preguntarnos, ¿verdad? Que si nuestra experiencia de adversidad se debe a un pecado, a una falta. ¿Alguna vez no te has preguntado eso? ¿Algunas veces no te has preguntado si el pecado, la situación, la circunstancia, la prueba, la enfermedad que estás pasando es posible por tus acciones, por tu propia manera de ser, por tus faltas, por tu pecado? Algunos incluso afirman hoy que la adversidad o la enfermedad se deben a faltas de la fe. Hay personas que creen de esa manera. Y para mí, personalmente, no creo que todo lo que hacemos resulta en enfermedad la enfermedad o las adversidades, los problemas de la vida. Para mí, yo no creo que no siempre es falta de fe, que eso no creo que mide quienes nosotros somos o nuestra espiritualidad y nuestra vida de fe y quienes somos en el Señor. Eso es Sammy González. Hay personas que creen que si algo le sucedió a alguna persona, lo escuchamos a cada vez, ¿verdad? Eso tiene que ser porque eso le pasó por ser malo, ¿verdad que sí? Eso le pasó por estar pecando. Eso tiene que haber sido porque, y no creo que siempre es justo juzgar, ¿verdad? De esa manera, saltar a esa conclusión de que si algo malo le está pasando a una persona es porque haya pecado. Es más, en la historia vemos lo siguiente, ¿verdad? Los discípulos parecen creer de manera similar, proporcionando solo dos causas fundamentales de la ceguera del hombre: el pecado del hombre o de sus padres. Jesús le proporcionó una perspectiva de Dios que no habían considerado, y eso es lo que me encanta de esta historia, es que el Señor le da una perspectiva diferente. Y yo digo, ¿no es eso lo que el Señor viene a hacer en nuestras vidas? A darnos una nueva mentalidad, abrirnos los ojos, una nueva manera de ver las cosas, no como siempre te las crees o te las han contado. Y Jesús le proporcionó otra perspectiva. El hombre nació para esa misma hora. Jesús le pintó la idea de que el hombre posiblemente había nacido para que la obra de Dios se manifestara en él. La luz del mundo funcionara mientras es de día en la vida de este hombre. También podemos reflexionar sobre cómo este es uno de los pocos milagros, sino el único milagro. Vean esto, el único milagro en los evangelios en que la persona, vean este detalle, nunca pidió ser sanada. ¿Ustedes notaron eso cuando leen esta historia? Este ciego nunca pidió ser sanado. Nadie preguntó por él y tampoco Jesús ni le preguntó si quería ser sanado. ¿No notaron esos detalles? Jesús simplemente procedió a sanar al hombre por su gracia y su misericordia. Era como si su propósito de haber nacido ciego se cumpliera en esta misma hora, por lo que no había preguntas que hacer. De nuevo, es como si la condición de él estar ciego toda su vida hubiese sido simplemente para que Jesús lo sanara en ese momento preciso. Era el momento de mostrar la obra de Dios. No es de extrañar que el hombre respondiera,
Desde el principio de los tiempos nunca se ha oído que alguien haya abierto los ojos a una persona ciega de nacimiento. Hermanos, hablo de esto hoy porque yo estaba pensando en esto esta semana mientras leía, estos últimos días leía esto y yo digo, obtener la perspectiva de Dios en medio de la adversidad de tu problema, de tu situación, significa tener una visión a largo plazo. Significa ver lo que la perspectiva de Dios significa ver, entender lo que Él quiere ver y lo que Él quiere hacer, su propósito en nuestras vidas. Y claro, naturalmente nosotros no hacemos esto. Naturalmente se nos hace difícil cuando viene adversidad, cuando viene enfermedad, cuando vienen situaciones en nuestra vida. Naturalmente se nos hace difícil, imposible hasta a veces, ir directamente a pensar en esta perspectiva. Porque lo que hacemos es que pensamos, llegamos a conclusiones, vemos las cosas de acuerdo a nuestros ojos carnales, naturales, y no a través de la perspectiva de los ojos del Señor. Esto requiere tener una visión de a largo plazo. Nuestra experiencia de adversidad o tu experiencia de adversidad hoy puede ser por la obra de Dios en los días, meses y años venideros. Yo quiero que tú sepas eso. Amén. De nuevo, estamos hablando de cambiar nuestra mentalidad, tratar de entender las cosas de otra manera. Que posiblemente la situación que tú estás pasando hoy, que posiblemente la enfermedad y las circunstancias que tú estás pasando, las pruebas que tú estés pasando hoy, Dios va a hacer algo en ellos en los próximos días, meses y años. Puede ser para animar a alguien, a una generación futura. De manera similar, la esperanza y las bendiciones que experimentamos hoy pueden haber estado trabajando para nosotros desde hace años. ¿Tú habías pensado en eso alguna vez? Que posiblemente esa bendición que tú tienes hoy, en el momento ahora, en tu familia, tus finanzas, tu vida, tu salud, esas bendiciones no es simplemente porque pues, te levantaste en el lado correcto de la cama hoy. No, es posiblemente que esto es un resultado de una bendición que el Señor, que ya el Señor había visto para ti, ya el Señor había preparado para ti desde antemano. Entonces, ¿cómo pudo haber estado esperando, mendigando toda su vida a este hombre? Porque Dios tenía un propósito mayor en su ceguera para manifestarse en un momento específico en él. Y hay cosas que Dios no quitará de ti hasta que sean en su tiempo y para su propósito. Voy a repetir eso. Yo quiero que tú sepas, hay cosas, hay pruebas, posiblemente problemas, situaciones en tu vida, aún enfermedades, que Dios no quitará de ti hasta que sea su tiempo y su propósito, para su gloria y para su honra. De nuevo, lo que estoy estableciendo, hermano, no es algo fácil de entender. Y quizás, tengo que admitir que quizás usted ni está de acuerdo conmigo. Está bien. Solo lo traigo para que podamos ver una perspectiva. No es cuento mío, es una historia bíblica. Un milagro que el Señor hizo. Y simplemente estoy estableciendo la idea de que si vemos las cosas de una manera diferente, posiblemente hay cosas que Dios no quitará de ti hasta que sea su tiempo y a su propósito. Historiadores y sociólogos, han señalado una razón por la que el cristianismo creció en el imperio romano, especialmente en los siglos I al IV. Ellos dicen que se debió a la respuesta de misericordia y amoroso cuidado de los creyentes cristianos durante 2 terribles plagas. Su historia de fe heroica frente al peligro y su amor al prójimo, incluso cuando podía costarles la vida, han inspirado a generaciones, incluso a nosotros hoy, cientos de años después. O sea, su adversidad se ha convertido
en nuestro estímulo. La obra de Dios que se mostró en ellos continúa mostrándosenos a través de su historia. Y que así sea con nuestra adversidad. Traigo esto porque creo y le pido al Señor que así sea con la adversidad que tú estás pasando, el problema, la situación que estés pasando en este día. Es posible que no veamos, cuando pensaba esto yo decía, es posible que no veamos la obra de Dios en nuestra propia adversidad actual. Ya sea la pandemia o la adversidad personal, familiar, financiera. Es posible que ni siquiera podamos afirmar en nuestra propia vida que hemos visto la obra de Dios en una situación, pero con el tiempo la obra de Dios se mostrará. Amén. Con esto dicho, ¿qué quiero decir con esto? Que hay frutos de tu vida que nunca verás. Hay frutos de tu vida que tu testimonio dará que tú nunca verás. Ten fe que se dará y alguien las cosechará. Amén. Yo tengo fe que hay cosas que yo estoy haciendo o haré que posiblemente en mi vida física no las voy a ver. Yo espero que mi legado, aquello que he sembrado en mis hijos, ellos lo puedan cosechar. Quizás yo no estaré. Quizás no veré a mis nietos poder cosechar esas cosas. Pero ese no es mi problema. Mi llamado es sembrar. Mi llamado es crear una oportunidad. Hacer lo que yo puedo hacer bajo la voluntad del Señor hoy, ahora, mientras estoy vivo. El resto, Dios en su tiempo y en su propósito lo hará y lo cumplirá. Piensa en los padres del ciego de nacimiento, que no tenían ni idea que el Mesías caminaría por esa calle y se encontraría con su hijo. Sin embargo, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios y en el lugar elegido por Dios, ahora él era el centro de un milagro que el mundo nunca había visto antes. Un milagro del que todo el mundo leería. Tú y yo aprenderíamos generaciones, miles de años después. Y el que nació ciego adoraría al Hijo de Dios, a la luz del mundo. Y muchos de nosotros hoy le adoraremos por su historia. Interesante. Consideremos a Dios a largo plazo, en otras palabras. Consolados de que Él conoce el resultado y su voluntad será hecha, ¿sabes qué? Para su gloria. Su voluntad en ti será hecha para su gloria. Quizás no es como tú piensas, quizás no es como tú quieres, pero será hecha para la gloria y la honra del Señor. Amén. Hay un poema que quiero compartir con ustedes, un poema, The Weaver se llama, en inglés traducido, y nos recuerda lo siguiente. El poema dice: mi vida no es más que un tejido entre mi Dios y yo. No puedo elegir los colores, Él teje constantemente. Muchas veces teje el dolor y yo, como un orgullo tonto, olvido que Él ve la parte superior y yo la parte inferior. No hasta que el telar esté en silencio y las lanzaderas dejen de volar, desenrollará Dios el lienzo y revelará la razón. Los hilos oscuros son tan necesarios en la hábil mano del tejedor, como hilos de oro y plata en el patrón que ha planeado. Él sabe, ama, se preocupa. Nada que esta verdad pueda ser empañada. Él da lo mejor a aquellos que le dan la lección a Él. ¿Por qué hablo de este mensaje hoy? Esta corta reflexión. Porque voy a concluir con esto. Recordemos que siempre hay un propósito mayor en nuestra adversidad. Yo creo que tú siempre recuerdes, aquel que me escucha hoy o escuchará este video, tú estás pasando por un problema, estás pasando por adversidad, estás pasando por momentos difíciles. Quizás es emocional, quizás son luchas, depresión, ansiedad, luchas de familia, problemas en la familia. Quizás es alguien que me escucha que tiene una adicción, no sabes cómo echarla, cómo salir de esta situación. Quizás es alguien que está teniendo problemas en tu relación.
Quizás es tu vida espiritual. Escucha, no importa la adversidad que tú estés pasando hoy. Yo quiero que tú recuerdes y sepas que siempre hay un propósito. Ay, pastor, pero eso usted lo puede decir porque usted no está en mis zapatos. Yo entiendo. ¿Sabes qué? No estoy en tus zapatos, pero yo estoy en los míos. Y yo lucho con lo mío. Y Dios sabe mis luchas. Y aún esta palabra es para mí. Es saber que en mi adversidad hoy Dios tiene un propósito. ¿Lo sintamos o no? Nuestro Dios elige los hilos para tejer. Cada color diferente que se ajusta a su propósito. Y Él ve la parte superior mientras nosotros vemos la parte inferior. Y como el ciego de la historia, que no tuvo ningún papel en la decisión de Jesús de sanarlo, mientras oramos, mientras tú oras con fe, mientras tú te mantienes en fe, confiado en el Señor, dejamos que Él sea quien escoja. Escucha bien, deja que Dios sea quien escoja. No trates de forzarle el brazo, la mano al Señor. Deja que Dios sea quien escoja. En su tiempo, en su propósito, con su plan, en su plan divino. Deja que Él escoja. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el centro de tu vida. Recuérdate siempre, Dios es el centro de tu vida. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios todo omnipotente. El Dios todo grandioso. El alfa y el omega. Dice el principio y el fin. Y aquello que Él comenzó en ti. No hay Satanás. No hay enemigo. No hay persona en este mundo que podrá resistir la obra que Dios comenzó en ti. Y Él la va a cumplir. En su tiempo, en su forma, en su hora. Jesús se encontró con ese ciego. Los discípulos le preguntaron, Señor, pero ¿quién pecó, él o sus padres? Nadie, ninguno. Simplemente fue lo que Dios había planeado en su vida. ¿Sabes qué? Con esto yo digo, hay momentos que tú y yo tenemos que sufrir. Hay cosas que tú y yo tenemos y vamos a tener que sufrir. ¿Sabes por qué? Porque en medio de ese sufrimiento Dios va a bendecir. Y no solo te va a bendecir a ti, yo lo creo de esta manera, sino que va a bendecir a generaciones por venir. Yo he dicho esto muchas veces. Si yo tengo que ser la ratita la rata del laboratorio, en inglés se dice el guinea pig. Si yo tengo que pasar por momentos difíciles, pruebas, dificultades, para que mis hijos, mis nietos, tú, generaciones, hermanos alrededor, la iglesia, mi comunidad, pueda ver que hay un Dios que puede, que todo lo puede y que Dios puede hacer la obra y el milagro. ¿Sabes qué? Señor, yo me rindo a ti. Úsame como tú quieras. Así que, cualquiera sea tu adversidad en este día, mi hermano, yo quiero que tú sepas que Dios está contigo. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Ponte en las manos del Señor. Espera en su tiempo perfecto, que Dios hará. Dios te encontrará en el momento preciso. Sigue peleando, no te rindas ni para nada. No mires hacia atrás, como dice el refrán, ni para coger impulso. No te rindas. Te prometo, la palabra nos dice, te prometo que el Señor te encontrará en el camino, en el momento preciso, con el propósito final, con el propósito preciso para ti y para otros en tu vida. Amén. Quiero orar por ti en este día, si me permites. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde y te damos gracias por tu palabra. Señor, hay personas que me están escuchando y me escucharán a través de este video que necesitan escuchar esta palabra de fe, una palabra de ánimo.
de saber, Señor, que no importa las circunstancias, las enfermedades, las situaciones, las luchas, las pruebas, no importa por el valle, por la tormenta que estén pasando, tu plan es perfecto para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en tu radar. Ayúdanos a mantenernos en tu camino, para que cuando ese encuentro ocurra, sea para la gloria y la honra tuya. Enséñanos a vivir para ti. Enséñanos a vivir en fe, esperando en ti, Señor. Esperamos el milagro, pero no a nuestro tiempo, sino a tu tiempo y a tu perfecta voluntad. Esa es nuestra oración en este día. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en esta tarde, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. Compartan este video para alguien que necesita escuchar esta palabra hoy. No te rindas, sigue adelante. Dios te ama. Lucharemos juntos, siempre orando y amándonos y sabiendo que lo que el Señor comenzó en ti lo va a cumplir. Dios te ve, Dios se va a encontrar contigo en tu camino. Créelo, tarde o temprano, el Señor siempre llega a tiempo. Amén. Que Dios te bendiga en esta semana, que Dios te guarde, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que tengan una linda tarde. Dios me los bendiga a todos.